desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos dos grandes premios de los que hablar: el Gran Premio que acabamos de vivir en Bakú, en el Gran Premio de Azerbaiyán, y el Gran Premio que tendremos este fin de semana. Enlazamos dos grandes premios. El que viene, pues volvemos a los Estados Unidos, Gran Premio de Miami, ese circuito urbano en un parking al lado de un estadio que el año pasado pues estuvo rodeado bastante de un poco esa espectacularidad del escenario y la verdad es que bueno, tenemos bastantes cosas que comentar y para ello están conmigo hoy todo el equipo. Tengo conmigo Juan. Muy buenas, Juan. Hola chicos, hola a todo el mundo. También tengo a José. Muy buenas, José. Hola, buenas, por aquí de vuelta. Y como siempre a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas. Vamos allá. Venga, pues esta semana no da para noticias y rumores, con lo cual vamos a meternos ya directamente en el primer Gran Premio, el que se ha celebrado, Gran Premio de Azerbaiyán, el cuarto de la temporada y el que, digamos, que reanudaba de nuevo la temporada después de 4 semanas de parón que hemos tenido desde el Gran Premio de Australia. Y además empezamos con, bueno, ya lo avanzamos la semana pasada, era carrera al sprint y además lanzábamos ese nuevo horario o ese nuevo calendario de fin de semana, ese intento pues de darle más emoción y de que la carrera dependiese menos de lo que era la carrera del sprint del sábado. Emma, no sé si el Libres 1 hay algo que destacar, pero si no ya nos vamos a clasificación. Bueno, vamos a ir libres si os parece, libres, si hay algo que decir, nos centramos en el sprint y luego hacemos clasificación y carrera, por darle un poco un orden y no mezclar, digamos, los dos, entre comillas, eventos que hay con puntos durante este fin de semana. Vamos al sprint, como tú decías, sprint shootout, pues, hombre, a ver, ya veníamos con una imagen de lo que podría pasar porque tuvimos la clasificación de toda la vida en el día anterior, con lo cual pues ya sabríamos un poco lo que podría pasar. Pasó algo similar, no con exactitud, pero pasó algo similar a lo que sucedió en la clasificación de toda la vida en este sprint shootout, que se llevó la primera posición Leclerc, que bueno, era algo esperable, la verdad que estuvo muy bien Leclerc todo el fin de semana. Segunda posición para Pérez, que también tuvo un muy buen fin de semana. Tercero Verstappen, que no estuvo tan inspirado este fin de semana. Cuarto Russell, que también hizo buena clasificación. Quinto Carlos, que a mí volvemos a las andadas con Carlos. Lo de Australia parece un espejismo porque, a ver, después hablaremos de la clasificación donde la distancia fue mayor, pero, ostras, Leclerc dándole la batalla al menos en clasificación a los Red Bull y Carlos da gracias y que fue quinto, ¿no? Porque demasiado lejos para mi gusto en el diferencial con su compañero. Sexto fue Hamilton, que tampoco es que tuvo un fin de semana muy inspirador. Séptimo Albon, que la verdad muy bien, colocando al Williams séptimo. Octavo y noveno fueron los Aston Martin, octavo Fernando, noveno Lance Stroll. Tuvieron un problema con el DRS en ambas sesiones de clasificación y bueno, eso les perjudicó, perdieron unas cuantas décimas que perdieron opciones de salir más adelante en clasificación. Ese problema que tuvieron con el DRS les hizo distraerse en el problema, en intentar corregirlo, y eso provocó que le dedicaran demasiado tiempo a corregir eso y no a mejorar otras partes del circuito, ¿no? Y bueno, y quizás el resultado dentro de lo que cabe pudo ser mejor, pero bueno, es lo que pasó con Aston Martin. Décimo Norris, que bueno,
pues un poco normal para la situación de McLaren. Un 10º Piastri, que por cierto estuvo todo el fin de semana con problemas de enfermedad. No sé exactamente cuál era la enfermedad, un tipo de virus, no sé si estomacal o tipo gripe o qué, pero por lo que han comentado estuvo mal, bastante mal. Y a partir de Piastri, que fue un 10º, pues Hülkenberg, Ocon, que tampoco es que tuviera un fin de semana muy bueno como su compañero Gasly. Después Magnussen, Sargent, Guan Yu Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly y De Vries. Un De Vries que tampoco tuvo un fin de semana muy bueno, ¿eh? Al contrario, que quizás fue el que tuvo el fin de semana más negro de todos fue De Vries. De cara a la parrilla del sprint, Ocon pues al final tuvo que salir desde pit lane porque rompió el parque cerrado y este tipo de cosas que comentamos en el previo. Es un poco de lioso contar porque hay cosas que afectó aquí que vienen de la clasificación, hay una historia ahí. Después también el tema de los neumáticos. Como os comentamos, en Q1 y Q2 tenían un único juego de medios en Q1. En Q2 del sprint me estoy hablando, tenían otro juego de medios. Y después tenían para la Q3 un único juego de blandos. Pero tal como escribieron el reglamento, tanto Q1, el juego de Q1 como el juego de Q2 de medios, las escuderías lo tenían que guardar de antemano, por así decirlo, pero el de blandos no, por tal como estaba redactado el reglamento, con lo cual pasó la circunstancia de que ese juego de blando, que en teoría el espíritu de la norma de antemano lo tenían que guardar para el sprint shootout, resulta que como estaba redactado de esa manera, provocó que varios coches lo gastaran el viernes, en la clasificación del viernes, para intentar salir lo más adelante posible para la carrera del domingo. Y ahora no recuerdo quién exactamente, pero creo que fue Norris precisamente. Norris fue uno de estos. Pasó a Q3 en el sprint shootout y tenía que salir con un juego de blandos, que es lo que marcaba el reglamento, pero ya lo había gastado en la clasificación previa del viernes, con lo cual pues no llegó a marcar tiempo tan siquiera, ¿no? Son estas pequeñas cosas de escribir el reglamento a última hora, tal, pim pam, ciertos casos, tal, y bueno, pasó esta, bueno, esa ventana que seguramente se exprima en sucesivas fines de semana con sprint hasta que parchen el reglamento. Como si no hubiesen tenido tiempo, ¿no? Desde el año pasado a dejar esto aclarado. Ya, no sé, el hecho de empezar la temporada con un formato de sprint y cambiarlo, bueno, realmente muy pronto, ¿no? Pero ya con la temporada comenzada, pues trae estas cosas, ¿no? Que a Y todos después, nos queda la sensación de improvisación con respecto a estas historias y no es la imagen que deben dar, ¿no? La Fórmula 1. me olvidaba que aparte de lo de Ocon, que al final salió desde pit lane por romper el parque cerrado, también me olvidaba que Sargent tuvo un accidente en la clasificación esta, en el sprint shootout, y al final el equipo decidió que no participara en el sprint porque, bueno, imagino que no les daría tiempo o lo que fuera, y decidieron que no corriera el sprint Sargent, que en principio había clasificado 15º, ¿no? Y en el sprint en sí, pues al final lo que pasó es que Leclerc lo intentó, pero bueno, pues no pudo sujetar a Pérez, y Pérez, gracias a la velocidad punta que tiene este Red Bull, que ya arrastra del año pasado, pues lo superó fácilmente. Y por la parte de atrás vimos quizás lo mejor del sprint, y yo diría casi del fin de semana, junto a lo de Fernando y Carlos el domingo, el duelo entre Russell y Verstappen, que al final acabó en toquecito por parte de los dos, tal toquecito que afectó al coche de Verstappen. Al final se le abrió ahí un boquete en lo que es en el pontón izquierdo,
y eso hizo que Verstappen pues no pudiera adelantar a Leclerc. Yo creo que se zafó Leclerc de verse superado por Verstappen por el boquete que se abrió debido al toquecito que tuvieron Verstappen y Russell, ¿no? Que después, pues, acabada el sprint, tuvieron unas cuantas palabritas ahí en parque cerrado y tal, que, bueno, a mí, no sé, son estas actitudes de Verstappen que no me acaban de molar, que yo, o sea, entiendo que evidentemente estando en la posición que está a día de hoy, pues que era cuanto menos variabilidad, imprevistos y todo sea lo más estándar posible, pues viendo en la situación en la que está, pues yo entiendo que sea hipócrita en ese sentido. O sea, lo entiendo, ¿no? O sea, me casa. Pero ya estas actitudes de no, me has tocado, hay que dejar espacio, esto no se adelanta así, cuando él ha adelantado como quiso y como quiso a lo largo de su carrera deportiva a todo Dios, no me acaba de molar esa actitud después discriminatoria en parque cerrado nada más acabar la carrera, porque bueno, pues él mismo lo puede hacer mañana, ¿sabes? O sea, no sé. Y después me gustó mucho la actitud de Russell diciendo, bueno, yo aquí, por mucho que sea Verstappen y que parezca que me da colonia, yo aquí no me voy a chantar con Verstappen, que después, a ver, ¿hubo toque y le afectó a Verstappen? Pues sí, que dentro de lo que cabe, Verstappen también tuvo suerte porque el toquecito llega a ser 10 centímetros en otra dirección y le funde el radiador y Verstappen a freír espárragos. Eso también es verdad, pero tampoco, bueno, yo para mí fue un lance, bueno, una zona estrecha un poco en la segunda curva, bueno, se tocaron, mala suerte, es lo que hay. Te puede pasar a ti, te puede pasar al otro, tal como lo veo yo. Y después también hubo conflicto, ¿no? En posiciones más traseras, porque como os iba diciendo, fue primero Pérez, segundo Leclerc, tercero Verstappen, cuarto Russell, que estuvo bien, quinto Carlos y sexto Fernando. Y a mí me sorprendió, no sé, vosotros, después a acabar el sprint, que Fernando a la hora de hablar con la prensa dijo que no le había gustado lo que había hecho Carlos en la segunda curva, que lo había tirado hacia el muro. Yo cuando escuché eso dije, hostia, pero ¿qué está pasando aquí? Porque evidentemente no hubo ni investigación, ni anotación, ni absolutamente nada con respecto a lo que se estaba refiriendo Fernando. Y veníamos de lo que pasó en Australia, donde les llegó a tocar, trompo, todo volvió a la normalidad, etcétera, etcétera. Y pasamos de aquella situación donde Fernando, entre comillas, defendió a Carlos, a esta donde, ya digo, no hubo ni investigación, ni anotación, ni hostias, no hubo ni toque. Y Fernando diciendo esto, que no le gustó lo de Carlos y que iba a hablar con el equipo a ver si podían hacer algo para que sancionaran a Carlos y ellos ganar la quinta posición. A mí me sorprendió, porque viendo las imágenes, yo lo que veo es que Carlos está delante de Fernando y ve como Fernando se quiere tirar, pero le tapa el hueco. No le veo que lo tire hacia el muro. Fernando no veo que esté en algún momento un mínimo de en paralelo con Carlos Sainz. Simplemente sale Fernando un poquito con más velocidad que Carlos y Carlos ve que se puede tirar Fernando y tapa el hueco yéndose hacia el muro. Pero de ahí a decir que me ha tirado hacia el muro, pues yo para mí fue un poco exagerado, francamente. El caso es que al final no hubo ni sanción, ni reclamación, ni nada y todo acabó como acabó cruzando la línea de meta, que fue Carlos V, Fernando VI, séptimo Hamilton, octavo Stroll, noveno Albon, que no pudo conseguir puntito, porque ya sabes que aquí en el sprint únicamente puntúan los 8 primeros, décimo Piastri, y a partir de ahí Magnussen, Guan Yu Zhou, Gasly, De Vries, Hülkenberg, Bottas, Norris, Ocon y un Tsunoda que no pudo acabar el sprint. ¿Qué tenéis que decir vosotros bueno, no sé, de lo de Verstappen y Russell y Carlos y Alonso, por ejemplo? Pues mira, yo sinceramente de lo de Carlos y Alonso no me di cuenta
hasta, creo que fue después de la carrera, en la entrevista que le hicieron a Alonso ya en el post-podio y tal, cuando me sonó muy rara la respuesta que dio y un poco pues ya empecé a leer, porque yo el sábado, bueno, el viernes, no, fue el sábado, ¿verdad? Sí, fue el sábado. No me enteré, en directo yo no me enteré de lo que pasó y creo que no vi la rueda de prensa después del sprint, por lo tanto no me enteré, bueno, ya está. De lo demás, yo lo que tengo que decir es que me parece muy raro este formato. No sé si me gusta o no me gusta, pero ahora mismo el fin de semana ha quedado partido en dos eventos totalmente desconectados el uno del otro. Y me parece un poco extraño, porque antes al menos no me parecía del todo justo que el resultado del sprint fuese la parrilla de salida del domingo, pero de alguna forma vinculaba y le daba un hilo conductor a todo el fin de semana. Y ahora tienes un evento partido entre viernes y domingo y otro evento el sábado. Y son totalmente independientes. No sé, es un poco extraño. Cuando la idea original del sprint, traída de categorías inferiores, siempre ha sido que, de hecho, en categorías inferiores lo normal es que la parrilla de salida sea la inversa de la carrera del sábado, ¿no? O al menos los 8 primeros, o los 10 primeros, o los 12 primeros, como sean, se cambian el orden. Entonces, no sé, este invento nuevo me parece muy extraño. Claro, justo ese cambio sería el que, digamos, haría algo distinto. Pero aquí Yo lo que creo hemos que eso, visto, sí, es verdad que Fórmula 1 es como que tiene mucho peso, ¿no? Para hacer algo tan drástico. Y luego es verdad que los adelantamientos no son tan fáciles como en categorías inferiores, porque los coches no son iguales, porque tal y cual. Pero creo que si lo que quiere Liberty es darle espectáculo a esto y todos los equipos aceptan competir bajo esa premisa y con esas normas, yo creo que puede funcionar. Hacer parrilla invertida el domingo con respecto al sábado. Claro, también habría que dar más puntos el sábado, porque la diferencia de puntos que hay el sábado es poca como para que te compense salir octavo el domingo. ¿no? Obviamente. Pero creo que le podrían dar una vuelta y tendría quizás más sentido, o al menos creo que sería un espectáculo más lógico que lo que han puesto este fin de semana de 2 clasificaciones y 2 carreras, porque al final, bueno, lo has querido concentrar en un fin de semana, pero ¿por qué no lo haces en 2 fines de semana como el año de la pandemia, ¿no? 2 fines de semana seguidos en un mismo circuito y repites la carrera. Puestos a hacer algo así, un fin de semana coges una combinación de neumáticos, al fin de semana siguiente otra, o dos variables en dos variantes del mismo circuito, y va a dar un espectáculo, creo, más agradable a la vista que un sprint, porque en el sprint la realidad es que muy pocas veces pasan cosas. Al final todo el mundo va protegiendo, es una carrera corta, hay pocos adelantamientos, las posiciones están muy definidas y pasan pocas cosas en un sprint, no es una carrera entretenida por lo general. No, se juega un poco y al final lo que tenemos es un más o menos, salvo que cambian un poco luego las estrategias, más o menos tenemos el mismo guión que sábado que domingo. O sea, al final quien ha ido fuerte el sábado va a ir fuerte el domingo, salvo que haya un golpe, un accidente o cualquier cosa así. Y Con el supone poca novedad. formato, exacto, con el formato del sprint del año pasado, digamos, pues todavía estaba el aliciente de si un piloto ha tenido un problema el viernes y sale en fondo de parrilla o sale desde pit lane el sábado, tiene que arriesgar porque todo eso que gane lo tiene ganado para el domingo. Pero ahora no. Ahora posiblemente dirá, voy a arriesgar lo justo porque si reviento el coche, entonces mañana es que no salgo. Sí, sí, ya comentamos en el previo que, bueno, claro, podía pasar esta disyuntiva, no vincularse uno y el otro, pues los que estén luchando por los puntos el sábado, pues claro, están luchando por puntos, pero el que esté 15, ¿qué aliciente tiene en el sprint si total le da igual, no tiene una vinculación de cara a carrera como tenía antes, ¿no? Le da exactamente igual. De hecho, diría, a mí me ha sorprendido que alguno que estaba a más de 40 segundos no dijera, pues mira, antes de estar aquí metiéndole kilómetros al motor o al coche en general, pues para adentro, Nos ¿sabes? retiramos, pues sí, tendría más sentido, la verdad. En esa dirección. Y después que, claro, es un poco raro
vienes de la clasificación del viernes y lo primero que te encuentras el sábado es otra clasificación. Que nosotros estamos metidos en esto y sabemos que hay una diferenciación entre una y otra, pero el que así el casual dice, hostia, pero ¿qué pasa? La clasificación del viernes no vale, que ahora hay otra nueva, pero es un poco, dos clasificaciones seguidas, es un poco, tío, confuso cuanto menos, ¿no? Y después está toda la historia que a mí al menos dices, toda la semana vienes currando en tu curro de toda la vida, tal, llega el fin de semana y dices, bueno, un espacio para relajarme un poco, disfrutar un poco de mi afición que es la Fórmula 1 y te exigen el viernes, te exigen el sábado, te exigen el domingo. Joder, yo quiero disfrutar de esto, ¿no? El viernes clasificación a las 5, a las 3 como era hoy. Después el sábado, aquí estoy hablando todo en horario de aquí de España, europeo. Después a las 10:30 otra clasificación. Después Joder, dame un respiro, dame un respiro. Si estos cambios provocaron un espectáculo inconmensurable, digo, vale, ha merecido la pena. Todo esto merece la pena. Hay tal espectáculo que merece la pena. Pero Claro. hay ese espectáculo, se genera ese espectáculo, francamente. Ya llevamos 3 años de sprint. Ahora empezamos con este retoque en el formato. ¿Genera tanto espectáculo? Es que si lo genera, yo diría, hostia, pues sí, me lo trago con patatas. Pero no sé, es que yo no sé si genera algo positivo, algo de toda la vida tradicional. Yo entiendo que el tiempo dirá, o sea, en el sentido de las audiencias mandan y si el formato les trae más espectadores, asumo que seguirán por ahí y si no, recularán. A mí como aficionado, tampoco este fin de semana me sirve demasiado de prueba porque por circunstancias prácticamente, bueno, por ejemplo, lo que es la clasificación las clasificaciones no pude ver ninguna. Vi la del viernes en diferido, que es lo que más me toca las narices, o sea, lo de que lo comentaba la semana pasada, ¿no? O sea, para mí los 2 puntos fuertes del fin de semana son la clasificación de la carrera de verdad y la carrera de verdad. Y que me hayan puesto la clasificación de la carrera a una hora, un viernes, en un momento en el que prácticamente es complicadísimo verlo. En fin, o sea, como aficionado entiendo que hard de esto, no los casual, pues muy mal. Pero bueno, las cosas como son. Después el sábado no pude ver la clasificación del shootout este. La carrera al sprint tampoco la pude ver entera. Cuando llegué estaba ya empezada y fue un trenecito continuo. No, o sea, juraría que no hubo ni un solo adelantamiento. O sea, que no vi absolutamente ni un adelantamiento creo, ¿eh? La verdad es que ya fue total y absolutamente olvidable el trozo que vi, con lo cual entiendo que la emoción sí pudo haberla fue al principio, de ahí que yo de lo de Sainz con Alonso, o sea, es que ni idea. Y además, también justo cuando acabó la carrera me tuve que, o sea, vi ese trocito y también me tuve que largar, con lo cual ni siquiera después en diferido lo pude ver, porque ya también o sea, quiero decir, para mí este fin de semana no hace prueba en lo que a sensaciones, porque realmente no pude estar muy atento a la tele. Pero estoy con vosotros, o sea, y creo que tenéis bastante razón, ¿no? En el sentido de, ya que lo hacen, al menos que sean cosas distintas. A mí se me ocurría, por ejemplo, para las clasificaciones, en vez de hacer una fotocopia de la misma, bueno, creo que la única diferencia, no lo vi, pero, o sea, la diferencia era en que el sábado era más corta. Sí, claro. Sí, cada El sábado ronda. fueron, si no recuerdo mal, 17 vueltas. No digo la carrera, digo la clasificación. Sí, En vez duraba de- cada ronda unos igual, minutos. pero menos minutos. Sí, unos menos minutos y después la exigencia de usar medios en Q1, Q2 y blandos en Q3. Vale, bueno, o sea, pero básicamente es muy parecido. Sí, ¿no? sí, O sea, o sea, no sé, a lo mejor, pues yo qué sé, ya que te estás inventando cosas, pues recupera el formato, que a mí personalmente, los años en que estuvo, me gustó bastante, de en vez de ser una Q1, Q2, Q3, a la vuelta más rápida, a una vuelta por piloto. ¿Os acordáis de aquel sí, sistema?
A mí me molaba. Sí, yo no sé si ese formato, pero yo creo que tienen que diferenciar los dos tipos de Claro. clasificaciones. A mí lo que me pide el cuerpo es que la clasificación al sprint sea, no sé, 15 minutos, 20 minutos, lo que sea, pista abierta, como unos libres más cortos. Y aquí cada uno sale cuando quiera, da la vuelta que pueda y al final de esos 20 minutos ordenamos por tiempos y ese es el orden. Sin Q1, Q2, Q3. Una única tanda. Y además que sea cortita. Quiero decir, no puedes dar media hora, porque entonces van a buscar los huecos y no se van a estorbar. No, tiene que ser que haya algo de ingeniería de encontrar el momento exacto. Porque si no, al final es lo mismo. El coche más rápido siempre sale el primero. Y entiendo yo que el objetivo del formato del sábado es que pasen cosas. Para que pasen cosas tienes que poner trabas. En Fórmula 1 es la única forma. Entonces, una clasificación de, no sé, 10 minutos, 20 coches y que cada cual se apañe como pueda. ¿Y obligatorio unas gomas o no? No lo sé si eso tiene sentido o no. Y la carrera, sigo pensando que quizás habría que intentar lo de la parrilla invertida. Y luego, me parece muy raro, no sé, igual es por mi configuración de mi día y mis horarios, pero la clasificación buena el viernes con carrera el domingo y luego que el sábado sea todo lo relativo al sprint, es como que, bueno, pues si yo ese sábado tengo una comunión, por decir algo, no me entero de nada de lo que pasa en el sprint, pero yo el Gran Premio no se me ve afectado. A mí me pide más el cuerpo que el viernes hagas la clasificación del sprint, por ejemplo, el sábado por la mañana la clasificación de carrera y luego el sprint y el domingo la carrera, pero mezcla cosas. Porque si el sábado llueve, la clasificación y la carrera al sprint van a ser en lluvia. Pero la clasificación y la carrera de verdad puede que sean con sol. Entonces mezcla cosas en diferentes días para que si pasa algún tema meteorológico afecte a los eventos. No sé, veo valorable el esfuerzo que está haciendo Liberty por inventar cosas y por hacer pruebas. Pero las pruebas hay que hacerlas con gaseosa, no en temporada regular y con los equipos aquí jugándose la vida. Y además, lo que decía antes, echándole kilómetros a los motores que este año todo el mundo va a terminar penalizando, echándole desgaste a esos coches, no sé, hacer las Bueno, pruebas en los test de pretemporada o en los test de neumáticos. Sí, han ampliado un motor, creo, ¿no? sí, fue darles un motor extra y aquí en Azerbaiyán ha cambiado prácticamente casi todos, ¿eh? O sea que... Pero al final, y es lo mismo, otra vez cambiando normativas en medio de la temporada, vamos a ver. Que Sí, bueno, cambien ese el es formato un del sprint con clásico. 3 días de antelación, casi que me lo trago porque es el primer sprint del año y a todo el mundo lo ha cogido con el pie torcido. Pero es verdad que si alguien hubiese tenido una estrategia desarrollada de traer piezas, de evoluciones del coche, de pienso penalizar aquí o aquí voy a cambiar tal pieza y le cambias el formato del fin de semana 3 días antes, le fastidias. Por lo tanto, Bueno, pero al final, estás echando por tierra. eso sí, pero al final lo votan ellos, o sea, si los equipos, o Sí, sea, no, por eso. Bueno, porque esto es durante, o sea, ya con la temporada ya empezada, esto necesita de una supermayoría, que ahora no no, recuerdo no, los votos, sí, pero totalmente, pero 28 sí de que 30, o sea, si no están de acuerdo todos, esto no sale, ¿no? lógicamente, pero aún así no es la forma de hacer las cosas. Ya, Porque ya, ya te sí, digo, lo de sí. cambiar el formato del fin de semana, medio me lo trago. Pero darles un motor nuevo, cuando llevamos ya 3 o 4 carreras, no. Primero, porque un motor nuevo para los equipos clientes es más dinero. Y eso va al límite presupuestario, porque van a tener que comprarle un motor más a su proveedor de motores. Que lo habrán apañado o que habrán metido una cláusula en el contrato, lo que sea, pero no es la forma de hacer las cosas, aunque todo el mundo lo apruebe. Y luego, ¿y qué pasa con aquel que consiga no penalizar? Es que imagínate que hay un equipo, imagínate que Williams, por el motivo que sea, tiene yo qué sé, un refrigerante que es la leche y que consigue hacer toda la temporada con 3 motores. Pues la poca ventaja que tenía se la has quitado. Entonces, Bueno, va a tener yo la qué sé. ventaja de que ellos no van a penalizar y el resto, pues seguramente sí, a pesar del Ellos van a motor penalizar extra. una vez y todos los demás 2, a lo mejor. Pero da igual, tío. Eso hazlo antes de que empiece el campeonato, porque si 15 días antes de que empiece el campeonato le dices a los equipos queréis un motor más,
todos los equipos te dicen que sí, porque todos los equipos saben que con 3 motores no acaba la temporada. Pero hazlo 15 días antes de que empiece el campeonato. Bueno, no sé No qué lo decirte. hagas cuando llevan 3 carreras. Antes de empezar la temporada, no sé qué decirte. En este momento sí todos se han animado a decir que sí, pero antes de empezar la temporada, no sé qué decirte. No, yo Si creo que dirían que todos. Ahora sí, venga, dándonos más motores. el tema de los motores, la cifra de 3 motores es tan ridícula que yo creo que todos tienen claro que penalizan. Es más, Leclerc penalizó en la segunda carrera fue, ¿no? Pues imagínate que ahora, dentro de 2 meses, deciden que las piezas que hicieron penalizar a Leclerc ahora dan un juego más. ¿Y ahora qué pasa con la penalización que tuvo Leclerc? ¿Se la quitas? ¿Se la compensas? ¿Cómo haces eso? Porque aquí hay pilotos que ya están pagando los problemas de fiabilidad. Si ahora viene aquí el árbitro a abrir la manga y a dejar a los equipos que sean menos fiables, los que ya han pagado, ¿cómo se le devuelve? Ya, pero están tan mal que no lo están mirando en ese sentido, sino en el lado de tenemos una pieza más, salvamos. No, Claro. Es una improvisación indecente. O sea, pero es lo que hacen siempre. Entonces, es que lo raro sería ya que no lo hicieran. Ya, O sí. lo anormal. Porque Siempre la nos ponemos lo normalidad mismo. es la chapuza una sobre otra. Las ñapas estas, ¿no? Lo que dice José tiene toda la puñetera razón, ¿eh? La situación de Leclerc. O sea, pero es que tal cual lo has dicho. Pero bueno, aún no ha sucedido eso, ¿eh? No, No, pero pero de casualidad. claro, Sí. ha sido con los motores y de casualidad que lo que rompió Leclerc fue todo menos el motor. Pero ya te digo yo que si dan la pieza de Leclerc, no va a salir Ferrari, No, o Ferrari no Leclerc vota que sí, diciendo pero porque esto nos perjudica, van a decir, hostia, nos viene de Pero, perlas porque ojo. estábamos ahí justitos. Para cambiar la norma tiene que ser unanimidad o mayoría suficiente, o mayoría 2/3 o 4/5, Supermayoría, no lo sé. supermayoría. Porque si todos votan que sí y Ferrari vota que no, entiendo que se cambia. Y Leclerc ha pagado por una cosa que ya no es ilegal. Ferrari tiene derecho a veto, no tiene derecho a cambiar lo que le salga de los Creo que ya cojones. no, ¿no? Ferrari Creo que sigue Ferrari teniendo perdió ya el derecho a veto, ¿no? pero veto ¿Lo no sigue es teniendo? a que se haga lo que le salga de los cojones, es diferente. Pero bueno, o sea, quiero decir, el rollo es la improvisación en sí. Y yo con respecto al formato, a mí me da la sensación de que, o sea, yo entiendo que tiene que haber un equilibrio entre espectáculo, atraer público joven sobre todo, ¿no? Que venga nuevo y lo que es la Fórmula 1, que no pierda su esencia, ¿no? Y a mí ya me parece, o sea, a mí lo de las parrillas invertidas, igual es solo en la cabeza y luego si lo ponen, pues al final me acostumbraré, pero es como un tabú. O sea, es de hasta aquí podíamos llegar. En el sentido de, joder, que yo lo que quiero es una carrera normal y ver cuál es, o sea, no sé, la Fórmula 1 clásica, entendámonos, ¿no? Y a mí todas estos mamoneos me suenan a, a invento. No sé si me explico. O sea, es como si en el fútbol ahora, que llevan con unas mismas normas desde, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que se cambió algo, lo de los 3 árbitros probablemente. Antes, o sea, lo de los 3 árbitros, lo del cuarto árbitro, vaya, no recuerdo los cambios que, cuándo fue el último cambio que hubo, o el tema de la Quizá puntuación, No, había. el VAR, Hay más quizá. cambios de lo que parece, el VAR. pero los hacen fuera de temporada. Bueno, Imagínate. lo que quiero decir es que, a ver si me entiendes, el deporte es ese deporte, ¿no? Y entonces, el andar buscando cosas que además son inconsistentes, que improvisadas, que ahora te digo esto y pasado mañana te digo lo siguiente, o sea, lo que da la sensación es de que querer como pintarlo con fosforito, no sé, o echarle guirnaldas por encima, algo que ya debería funcionar por sí mismo, ¿no? Tú genera un reglamento y genera unas condiciones en el que la Fórmula 1 sea competitiva y te tienes que olvidar de caralladas estúpidas, ¿no? Y de verdad, yo es que estoy como muy mosqueado con estos temas. No, o sea, si todo funcionase a las mil maravillas, pero es que cuando lo analizas un poco, pues eso, o sea, que es como improvisado y no sé qué, y ahora a ver si qué se me ocurre. Encima luego lo quieren hacer y
la carrera es una puñetera repetición el sábado de la del domingo, la clasificación, o sea, ¿entendéis? O sea, es como, ¿para qué todo esto? O sea, no sé, y ahí opino distinto que José, o sea, yo no le, o sea, ya digo, prefería que nos quedásemos como estábamos y que buscasen los alicientes de otra manera, sobre todo un reglamento que favorezca realmente los adelantamientos, que favorezca el espectáculo y no andar buscando que si el sábado las audiencias son distintas a las del viernes y no sé qué, y romper las... En fin, a mí me parece una chorrada. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí nunca me ha parecido bien este tipo de inventos raros, pero ahora, después de verlo y después de la experiencia, es verdad que solo ha sido un fin de semana, ¿eh? Que a lo mejor luego llegamos a la siguiente sprint con este formato y es alucinante y estamos todos súper contentos, que es muy pronto para sacar conclusiones. Pero poniéndome en el pellejo de Liberty, pues me empieza a encajar la idea de la parrilla invertida, al menos probarla. Pero no probarla en una carrera de verdad, probarla o mira, lo pueden probar sí, bueno, en este formato de, lo voy a decir que se me ha ido leche, en la fórmula femenina que se acaban de inventar, o lo pueden probar en Fórmula 2 o en unos entrenamientos de pretemporada, no lo sé, o igual está descartado, Pero es que ahí no se puede probar porque no tiene la misma... o en una simulación. Al final, la Fórmula 1 no parte también de simulaciones y de vamos a ver cuál es la mejor estrategia según lo que diga un ordenador. Prueba a ver, cógete un histórico de los últimos 3 años y mételo en un Mira, yo ordenador de y verdad, a o ver sea, qué pasa si hubiesen salido los domingos con parrilla invertida. yo de verdad, tírale de las orejas a Pirelli, que haga unos neumáticos que realmente favorezcan la competencia, el no tener que andar con las tonterías de ahorrar neumáticos y todas estas caralladas, deja a los tíos que corran. Lo de ahorrar costes me parece bien, pero que eso no vaya en detrimento de lo que realmente es el espectáculo. Genera un reglamento en el que realmente pues, los coches se puedan adelantar. No sé, yo es que no soy ingeniero como para poder poner las soluciones, pero lo que no es normal es que las carreras sean, entre comillas, aburridas y lo que nos quieran es generar espectáculo y atraer a la gente joven y todo eso a base de que si una carrera al sprint, que si el viernes a las 3 de la tarde, ¿entendéis? O sea, que no, o sea, que las soluciones van por otro lado, Hostia, lo de la van clasificación a las del... 3 de la tarde te ha dolido, ¿eh? Hostia, es que no me jodas, Germán. O sea, es que a ver si me dices que me parece una falta de respeto. Me parece, de verdad, me parece una falta de respeto hacia el aficionado. Y entonces, con esto es con lo que quiere solucionar la Fórmula 1. Ponme unas carreras que si llueve se pueda correr, ¿entiendes? Genera las condiciones reales para devolverle a la Fórmula 1 el aliciente que tenía antes. No, o sea, no lo sé. O sea, que no veamos que los pilotos se dediquen a correr las 50 vueltas de toda la puñetera carrera. Y que no tengan que estar pensando que si ahora tengo que ahorrar neumáticos, que si ahora tengo que ahorrar motor, que si ahora tengo que andar con no sé qué, que si ahora tengo que andar con no sé cuánto. No me jodas, tío. ¿Quieres de verdad crear afición y espectáculo y todo eso? Coño, haz cosas que se vean en la pista, no antes o después o inventándome formatos. No sé, igual soy el típico polla vieja que lo único que hace es añorar tiempos pasados, que en realidad tampoco es seguro que no eran tan diferentes a lo que es ahora. Pero no sé si me explico. Que yo creo que la filosofía de todo esto debería ser otra. Igual estoy pidiendo algo que es muy difícil con los coches actuales y con... no lo sé, pero como aficionado, que a fin de cuentas yo es lo que soy y es de luego un poco de lo que entiendo, de lo que me apetece y de lo que no, a mí estas cosas me tocan los huevos. Bueno, en cuanto al tema de los adelantamientos, ya lo están diciendo varias gente que, claro, los coches siguen evolucionando y estos coches tienen más carga y al final, pues, a pesar del cambio, pues vuelve a pasar un poco el tema Es decir, que lo que hicieron es una todavía. puta mierda. El recambio de reglamento es una puta mierda. Y como es una puta mierda, voy a inventarme una carrera al sprint
en el que no adelanta ni Dios. Porque es que yo no vi, o sea, pillé la carrera del sprint empezada y no vi nada. O sea, digo yo, pero ¿y esto? O sea, para esto tanta historia. Y luego encima la carrera, y Baku no es, digamos, un circuito en el que no se pueda adelantar. No, ¿Entiende? O sea, es que para mí es como un contrasentido. se está tendiendo a eso y es más, muchos pilotos se han quejado de que para aquí, para Baku, en la zona de DRS de la recta principal, le quitaron 100 metros y se quejaron precisamente de que quitando los 100 metros, pues era prácticamente, a pesar de que había DRS, pero con 100 metros era chungo de narices adelantar a pesar de todo, o sea que sí, se está dando la disyuntiva esta de que, claro, los coches evolucionan, tienen más carga y al final toda la pesca esta de que el nuevo reglamento, vamos a hacer que los coches se peguen y todo esto, pues volvemos un poco a lo mismo de siempre, ¿no? También en su momento nos dijeron que gracias a este reglamento pues no iba a ser necesario el DRS y vemos que si mañana quitan el DRS aquí no adelantan ni el tato también. Que ya es difícil adelantar con DRS, dependiendo de cómo sea la circunstancia, pues imagínate si no hubiera DRS, ¿no? Igual aquí no adelanta ni Dios. El caso es que sí, yo creo que una de las cosas que ha pecado Liberty en más de una ocasión desde que se hizo con la Fórmula 1 es cambiar cosas que no necesitan ser cambiadas. Y quizás lo del formato pues era una cosa que no necesita ser cambiada, pero en fin, también es cierto que al menos los números pues en cierta medida le están dando la razón y que igual no es por el cambio de formato, es por otra cuestión, pero claro, cuando las gradas están llenas en todos los escenarios, o sea, en todos los grandes premios, hay repunte de audiencias y tal, dices, hostia, pues tira millas, ¿no? Mientras la cosa no vaya hacia abajo, pues ellos tiran millas. Sí, yo creo que algo nos estamos perdiendo, ¿no? Que igual nosotros nos estamos fijando en lo deportivo y Liberty pues está viendo cifras de otro estilo a nivel de lo que dice Emma, ¿no? De que tienen las entradas en los estadios con mayor ingreso, que los aficionados pues pagan la suscripción de la F1, que las televisiones siguen comprando los derechos, no lo sé. Aquí obviamente hay muchos intereses y desde luego yo comparto bastante lo que dice Juan. O sea, están creando una cosa y la están creando según va avanzando la temporada y yo creo que además sin pensar. Ya no es que lo hagan de esta manera, sino que parece que no piensan. Puede haber cosas que sí que pueden tener un pase, como pues puede ser una regla que no esté clara, que se vea que no es correcta y oye, pues hay que remediarla en el medio de la temporada para que no provoque problemas, polémicas o lo que sea. Bueno, pues oye, eso tiene cierto sentido. Ahora bien, a días de que cambie, o sea, de que pasemos a un circuito con carrera del sprint, cambias toda la parafernalia y dices, bueno, y ahora si no ha gustado como es, ¿qué pasa? ¿Vuelven para atrás? Porque podrían hacerlo. Y dicen, no, pues ahora volvemos atrás. Volvemos a que la clasificación del domingo sea como ha quedado la carrera. O que se les dé por hacer la inversa. Que de hecho, Dani, ya que lo comentas, se han dejado una coletilla en el reglamento que creo que es hasta agosto. La FIA unilateralmente lo puede cambiar. Lo plantearon de esa manera. Creo O sea, que es hasta final de agosto. está recogido el recoger carrete. O sea, Sí, si primero ven lanzan y luego vuelven. Sí, exactamente. Si ven que necesita de un cambio, pues se puede hacer sin tener que recurrir a supermayorías, ni hostias en vinagre, ni reunirse, ni hostias. Hasta creo que es agosto. Igual meto la gama, pero tiene un periodo máximo donde existe esta potestad. O sea que si ponen esto en reglamento es que tampoco confían a ciegas en el tinglao, ¿no? Igual, ¿no? Sí, sí. Que, por cierto, también añado el tema de audiencias, que no sé si alguna vez lo he comentado aquí en el podcast, que debido en gran parte al cambio de modelo ya sin dudas al pago por visión,
globalmente hubo más audiencia en el mundial más soporífero de la era Mercedes. En ese mundial hubo más audiencia que en el momento más estelar de estos últimos 2 años, 3 años. En el momento más estelar de la lucha Hamilton-Verstappen hubo menos audiencia que en el mundial más soporífero de la era Mercedes, ¿no? Evidentemente, en gran parte al tema del pago por visión, ¿no? Pero, Hablas a nivel global, entiendo. sí, porque claro, son las claro. cifras que dan. Y si os parece, ya pasamos al Gran Premio de toda la vida, la clasificación del viernes, donde hizo la pole Leclerc. Me vuelvo a repetir lo que dije de la sprint. Muy bien Leclerc, la verdad, después de un comienzo penoso, con 3 carreras desastrosas, en buena parte no culpa de él, pues la verdad que estuvo muy atinado aquí en Azerbaiyán y al menos en clasificación le amargó la vida a los Red Bull. En esta clasificación, segundo fue Verstappen, tercero Pérez. Fue quizás en el único momento donde Verstappen se pudo imponer a Pérez, claramente, durante todo el fin de semana. Cuarto fue Carlos, que bueno, bien, cuarto, pero la diferencia con Leclerc, 8 décimas, es una diferencia, o sea, de posición no está mal, pero la diferencia con Leclerc 8 décimas es demasiada. 8 décimas es un mundo. Quinto Hamilton, sexto Fernando, que ya digo que como en el sprint, en las clasificaciones tuvieron los Aston Martin el problema este de que no se le activó el DRS en una zona de DRS, con lo cual pues igual hubiera podido luchar con Carlos por ser cuarto, pero no pudo ser y se tuvo que contentar con la sexta posición. Séptimo fue Norris, que bueno, bien, en la clasificación bien, teniendo en cuenta cómo está McLaren. Octavo Tsunoda, también bien en esta clasificación. Noveno Stroll, ahí Stroll no estuvo tan atinado, le sacó más chicha Fernando al coche que Stroll, que también tuvo el problema del DRS. Y décimo Piastri. Y ya después de Piastri, Russell fue un décimo, se quedó en la Q2 y aquí Russell no empezaba muy bien el fin de semana. Después se rehizo, como comentamos antes, en el sprint, pero en la clasificación del viernes palmó en Q2 y claro, después en la carrera del domingo, pues bueno, la carrera no empezó en la posición que debería estar, ¿no? Después de Russell, Ocon, Albon, Bottas, Sargent, Guan Yu Zhou, Hülkenberg, Magnussen, Gasly y De Vries. Y añadir que, bueno, al final en la parrilla de salida ya del domingo, pues por un lado Ocon salía desde pit lane por el tema de romper el paquete cerrado y después también se le unió Hülkenberg, que también rompió el parque cerrado y también tuvo que salir desde el pit lane. Y con todo esto, pues repetíamos un poco lo que veíamos en la carrera del sábado, pues se repetía un poco en el domingo, ¿no? Quizá algo menos apurada por la cantidad de vueltas que se iban a dar, pero más o menos con cierto protagonismo de los mismos. La salida pues fue bastante cauta, mucha carrera por delante. Y desde luego pues no hubo demasiado movimiento en la zona de adelante. Por la parte de atrás pues sí que veíamos algunos pilotos que conseguían ganar posiciones, Stroll o Russell, por ejemplo, de los que a priori pues tenían algo que decir en la zona de puntos. Pero en principio pues tras un par de vueltas con Leclerc en cabeza intentando tirar, la sensación era similar a la del día anterior, a la del sábado. No era capaz de despegarse lo suficiente de los Red Bull y faltaba esperar pues a que se activase el DRS para ver que se cocía, ¿no? En estas primeras posiciones, las que dan derecho al podium. Y efectivamente, una vez activado el DRS,
Verstappen es el primero que ataca, sobrepasa sin problemas a Leclerc, que no puede conseguir, no puede hacer nada contra el holandés. Y a partir de aquí, pues Verstappen se pone en primera posición y empieza a haber un poco de hueco con Leclerc. Y esperamos a ver qué es lo que pasa con el otro de los Red Bull, con el de Checo Pérez, que también se va acercando a Leclerc poco a poco, y 2 vueltas más tarde que su compañero de equipo, pues Checo Pérez consigue también pasar al Ferrari del Monegasco. Ya tenemos primero a Verstappen, segundo a Checo Pérez, los 2 coches desde luego a un nivel mucho más elevado que el resto de la parrilla. Y por detrás, pues tenemos ya al poleman del fin de semana, a Charles Leclerc, intentando no perder demasiada comba. Vemos un par de vueltas en las cuales, pues, Checo Pérez se va acercando a su compañero de equipo, a Max Verstappen, y que, aunque se van pegando el uno al otro, sí que parece pues que no va a haber un ataque y se va a respetar un poco pues el compañerismo en el equipo, y no van a intentar poner no sé, una opción a que cualquier otro piloto que venga por detrás, con un error de ellos, un toque, los pueda rebasar. Lo más interesante, pues, una vez que ya tenemos a los 2 Red Bull por delante, es empezar a buscar qué pilotos empiezan a tener degradación de neumáticos, y de los de delante, uno de los que más apuros está pasando es Hamilton, con bastante degradación. Fernando se le va pegando, y cuando ya prácticamente está para poder atacar al británico, Hamilton se mete en boxes en la vuelta 10. A partir de que empezamos a ver esos cambios de neumáticos, bueno, Checo sigue todavía pegado a Verstappen, no hay así mucha novedad, hasta que Nick de Vries tiene una salida de pista, es en una zona, bueno, pues queda metido prácticamente en el circuito, porque aquí obviamente escapatorias no hay. Y bueno, pues en previsión de que se saque un coche de seguridad o un virtual safety car, en el equipo Red Bull tienen que arriesgar, y la estrategia pues es meter al piloto que va delante para intentar pues digamos que cambiar los neumáticos y perder el menor tiempo posible. Y la estrategia le sale un poco regular, dado que efectivamente sí que se despliega el coche de seguridad, pero Verstappen apura al máximo, y solo cuando ya se está incorporando a la pista es cuando el coche de seguridad sale, y digamos que no aprovecha todo el ahorro de tiempo que podría tener si cuando entrase ya en boxes el coche estuviese desplegado. No le coge bien, digamos, a la hora de entrar. Si hubiera cogido pues unos segundos más tarde, pues seguramente pues se habría visto mucho más beneficiado de lo que se ha visto. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, Checo Pérez también entra una vuelta más tarde, con el resto de la parrilla, y aquí lo que se produce es que Pérez al final sale por delante de Max Verstappen, que incluso se sale de boxes después de Charles Leclerc, que también, bueno, pues se ha visto beneficiado por el safety car. Y desde luego la carrera da uno de los cambios más importantes que podría haber tenido, ¿no? Ese cambio de líder del equipo Red Bull. Ahora la lidera Sergio Pérez, con Charles Leclerc en el medio y Verstappen en tercera posición. Y a partir de ahí, pues los que han parado y han aprovechado: Carlos Sainz, Fernando Alonso, Russell, Stroll, que desde luego pues le viene muy bien este safety car, y que pues les aupa un poquito más hacia el podio. Una vez que se reanuda la carrera, pues volvemos a repetir lo que teníamos al principio: Verstappen persiguiendo a Leclerc, DRS activado,
y no hay problema para el piloto holandés para recuperar por lo menos la segunda posición e intentar, bueno, pues alcanzar a su compañero de equipo que va en primera posición. También destacar un adelantamiento bastante ajustado de Fernando Alonso con Carlos Sainz, que le quita el cuarto puesto que ostentaba el piloto de Ferrari y que se lo queda Fernando Alonso. La verdad es que un adelantamiento muy ajustado, muy casi imposible, podríamos decir, porque bueno, aquí el circuito es muy ratonero, en una curva muy cerrada y desde luego pues bravo por el piloto asturiano, ¿no? Que ha puesto aquí un buen adelantamiento que hemos podido ver. La carrera pues se vuelve a repetir con los dos Red Bull, ahora Sergio Pérez primero y Verstappen segundo, tirando y poniendo tierra de por medio. Se va abriendo hueco con los siguientes pilotos, que a partir del tercero, de Charles Leclerc, hasta prácticamente el octavo, pues básicamente van todos en pelotón, todos a distancia de DRS, todos, digamos que con posibilidades de adelantar, sobre todo si algún piloto comete un error, cosa que, por ejemplo, un pequeño derrape que tuvo Lance Stroll se saldó con que Hamilton lo aprovechase para quitarle la posición, colocarse en sexta posición, una vez que Stroll pues volvía a meterse en la carrera. Y que desde luego, bueno, pues aquí hemos tenido pues este trenecito de intentar a ver si se podían ir acercando los coches, que bueno, nos ha durado bastantes vueltas, pero que finalmente por tema de ahorro de neumáticos pues han ido abriendo unos huecos un poco más importantes, que ya dejando el DRS a un lado para no castigar demasiado los neumáticos y para llegar hacia el final de la carrera con suficiente neumático y sin degradación, pues para ver si se podía producir alguna lucha, ¿no? Es el tema del ahorro que comentaba antes Juan. Se mantiene, digamos que por arriba todo igual, con Pérez y Verstappen más o menos en segundo y medio, 2 segundos, nada de ataques, se respetan las posiciones y que, bueno, el podio se estaba ya la tercera plaza pues decidiendo para Charles Leclerc, ya que Fernando Alonso pues iba descolgando muy poco a poco y que no se iban acercando, la verdad, entre los pilotos que iban por detrás de Charles Leclerc. La sensación es que, bueno, eso, que al final pues todos van a tirar en las últimas 15, 10 vueltas por aquello de que los neumáticos pues ya saben que van a durar o no. Pero bueno, aquí poca guerra ha habido. Se han intentado acercar, han intentado ganar alguna posición los pilotos que venían por detrás, pero bueno, no hubo demasiado que destacar. Finalmente, la carrera pues ha terminado con Checo Pérez en primera posición. Luego ha quedado Verstappen. Finalizando o cerrando el podium, pues ha quedado Charles Leclerc. Y luego ya por detrás, fuera del podium, ha quedado Fernando Alonso, Carlos Sainz, Hamilton, Stroll, Russell, Lando Norris y Yuki Tsunoda en la zona de puntos. Por detrás de ellos, sin puntuar en esta carrera, pues ya teníamos a Piastri, Albon, Magnussen, Gasly, Ocon, Sargent, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, y se habían quedado fuera de la carrera Nick de Vries, que es quien tuvo el accidente, la salida de pista que propició el safety car, y Zhu Guanyu, que había tenido que abandonar por un problema mecánico. Lo llamaron los ingenieros del equipo, lo llamaron a boxes y ya directamente pues el coche se fue al box. Y así terminamos esta carrera que, bueno, ha sido menos accidentada que la del día anterior, que la del sábado, pero como vemos, la verdad es que el guión ha sido muy similar. Quizá el tema del safety car ha condicionado bastante pues que Max Verstappen no ganase.
que fuese su compañero de equipo el que al final pues mantuviese la primera posición hasta el final después de ese safety car, y que pues ha marcado bastante, pero bueno, digamos que el guión de la carrera ha sido bastante similar a lo que hemos visto el sábado, solo que bueno, le hemos añadido prácticamente el doble de vueltas. Que yo creo que a pesar del tema del safety car que perjudicó a Verstappen, que por cierto, yo creo que normalmente no se puede predecir un safety car, pero yo creo que aquí Red Bull para mí está tocando el error, porque a tenor de las experiencias pasadas de Australia, bueno, cómo sale un safety car, bandera roja y todo esto, y viendo cómo estaba ese Alfa Tauri de Debris, yo estoy en que lo de Verstappen metiéndolo en ese momento no fue algo fortuito, sino que fue un error. A pesar de esto, yo vi a un Pérez súper fuerte, segunda carrera donde le aguanta el cara a cara a Verstappen. No tenemos cuerpo a cuerpo, una lástima, me gustaría ver un cuerpo a cuerpo entre Pérez y Verstappen, pero tenemos un cara a cara y de momento Pérez le ha aguantado por segunda vez un cara a cara a Verstappen, y yo sigo teniendo mis reservas con él de cara al título, pero bueno, oye, de momento va por buen camino y me falta un poco, por un lado, la regularidad y después verlo en el mismo nivel que lo vemos en estos circuitos tipo Mónaco, tipo Bakú, tipo de estos Singapur, así de estos circuitos, verlo en un Montmeló, en un circuitos tradicionales. Me gustaría ver también este nivel de Sergio Pérez. Vamos a ver si se da el caso, pero de momento, oye, al Y menos... quizá Emma, sobre estos dos pilotos y sobre todo la estrategia, yo creo que la carrera la tenían atada prácticamente sin ningún tipo de problema. El rendimiento del coche, pues a Red Bull superaba el resto de los otros equipos, y quizá la estrategia extraña es haber metido a Max Verstappen en esa vuelta a la que lo metieron sin tener una confirmación de que se desplegaba ya el safety car. Safety car iba a haber por la zona donde estaba, o sea, era obvio, todos vimos dónde estaba el coche, estaba prácticamente con dos ruedas metidas dentro del circuito, no había forma de solucionar eso sin un virtual safety car o un safety car, algo que hiciese que los pilotos ahí fueran más lentos. Y quizá lo que me llama la atención es eso, o sea, poca rapidez quizá de la FIA a la hora de sacarlo, porque era muy obvio. No había forma de empujarlo o de ninguna otra historia. Pero desde luego del equipo Red Bull por decir, bueno, si tenemos la carrera tan atada, oye, pues quizá lo suyo habría sido meter a Checo Pérez, que venía detrás. Checo habría sacado más ventaja que Verstappen, porque habría llegado más tarde al cambio de neumáticos, y luego haber metido a Verstappen en la siguiente vuelta. Desde luego es llamativo, ¿no?, que hayan elegido que el piloto que tenía que entrar, el que podía perder más, fuese Verstappen. No creo que fuese raro eso, que fueran a entrar, pero sí desde luego que entrasen con el piloto que iba en primera posición. A mí desde luego me llama la atención. Y efectivamente, o sea, yo creo que lo que tú dices, el nivel de Checo Pérez en estos circuitos está siendo muy bueno. O sea, está siendo comparable al de su compañero de equipo. O sea, llevamos 4 carreras, aquí hemos corrido, digámoslo así, 2, digamos que llevamos 5, y Checo Pérez, la verdad es que en estas carreras pues ha estado ahí dándole dura competencia a su compañero de equipo. El problema es que seguramente no los van a dejar competir hasta el final, por lo menos mientras no tengan asegurado todo. Entonces, no sé, me temo que aquí es lo que dices tú, ¿no? O sea, han hecho una estrategia extraña y hay que ver un poco cómo se defiende Checo en el resto de circuitos, donde yo creo que quizá el nivel de Max pues sí que va a ser superior.
A ver, yo no catalogaría la estrategia de extraño. Lo extraño es que el safety car se venía a venir y dices, hostia, ¿qué haces metiéndolo? Si en cuestión de unos segundos va a salir un safety car y claramente vas a estar perjudicado. Que normalmente estas cosas, ya digo, predecirlas, pues no se predice. No, si se pudieran predecir, pues, pero normalmente no. Pero en este caso específico, con la imagen que, a ver, Es que, que, Emma, que perdón. los de Red Bull no tienen la imagen que vimos nosotros y Chimpón, sino que hay 30 personas con todas las cámaras on board posibles habidas y por haber, con las radios habidas y por haber y todas estas movidas. O sea, no son Pero es que ahí. aparte, Emma, o sea, ya no es cuestión de predecirlo. Es cuestión de decir, no me puedo arriesgar a que ocurra. Con lo cual, era tan importante meterlo en esa vuelta. No podían esperar una vuelta más. ¿Entendéis? O sea, vale. O sea, simplemente tú no puedes predecir que vayan a sacar el safety car, pero deja a Verstappen fuera y dentro de un par de vueltas, o sea, probablemente ya en una vuelta sepa si van a sacar el safety car o no. Entonces era simplemente cuestión de esperar. Para mí es que era muy... O sea, Sí, personalmente considero el error es garrafal. O sea, y Verstappen podría estar bastante más mosqueado con su propio equipo que con Russell, por lo que ocurrió en la carrera al sprint. Es que hombre, en directo dio toda la sensación de que entraban porque yo creo que entraron porque pensaron que desde que avisaron al piloto hasta que llegase al propio box iba a salir el safety car. Porque o el safety car o un virtual o algo. Quiero decir, algo que les hiciese que mereciera la pena parar en ese eso momento. ya es un Porque triple era muy tirabuzón. Ya evidente. es. No, hombre, quiero decir, pasa algo y tú dices, ostras, es una situación de accidente, hay piezas, tal, no grave, no un super accidente, pero a simple vista, esto lo van a tener que limpiar, aquí algo hay que hacer. O sea, esto no es una situación de bandera amarilla, mínimo un virtual. Yo cuando vi el accidente dije, mínimo van a sacar un virtual. Y dijeron, Verstappen a box. Y vale, va a aprovechar el virtual. Pero no hubo virtual. la FIA fue lenta en sacar el safety. Creo que la FIA fue lenta y Bueno, Red Bull corrió demasiado. Porque bueno, Tampoco fue tan lenta, ¿eh? a ver si la culpa de Red Bull la va a tener la FIA. No, A ver, no, la no, FIA desde la luego que caga, no. la FIA la caga, pero en este caso Red Bull yo creo que se la ha comido con Red papas. Bull la Sí. caga más, por supuesto. Red Y es lo Bull se que tira hay. un Yo creo que no triple. tardó tanto, ¿eh? La FIA, o sea, quiero decir, Hombre, a ver, comparado con si a otras Verstappen carreras, le dio tiempo a hacer la parada y salir y todavía no había salido el virtual o el safety o lo que sea, es que la FIA tardó. No, porque yo, vamos, en directo ya te digo, a mí me da la sensación de que mínimo había que sacar un virtual. Y ellos mantuvieron una doble bandera amarilla, por lo menos yo es que me durante los imagino que la 30 FIA 40 igual estaba segundos que esperando a ver pasaron. si era capaz de dar marcha atrás o algo así. No O sé. sea, Pero en cualquier caso estoy de acuerdo con yo vosotros creo, que o es un sea, error de a mí estrategia no de me Red Bull. cantó. Yo, sinceramente, a mí durante la carrera no me cantó el... Así como otras veces dices tú, joder, a ver a qué esperan, ¿no? O sea, Sí, a sobre ver, todo cuando sacan el safety car y están ahí después de no sé cuántas vueltas, dicen bandera roja. Concho, haber puesto ya la bandera roja al principio. Pero, o sea, yo estoy con Emma en esto de que la cagada es de Red Bull. Si es que, No, ¿qué no, qué les costaba eso? Esperar no una le quiero vuelta, quitar tío. peso a Red Bull. Quiero decir, evidentemente es una cagada de Red Bull. Pero creo, en otro como un comentario aparte, también creo que la FIA tarda. Pero evidentemente Red Bull podía esperar una vuelta, como esperaron todos los demás, y no hubiera pasado nada. bueno, en todo caso, uno de los dos Red Bull iba a salir perjudicado en cualquiera de las circunstancias, seguro, porque estaban tan cerca, eso sí que es verdad. que Bueno, no uno lo se iba a sé. comer unos segundos extra por ¿Cómo la doble hicieron el resto de parada. equipos? ¿Cómo? ¿En las dobles paradas en los demás fueron perjudicados? ¿O ralentizaron el ritmo para meter 6 segundos de distancia entre sus coches? Pues ahí hubo una movida, ¿eh? Porque era el caso precisamente entre Fernando y Stroll. Y Stroll
bajó tanto la velocidad A para ver, separarse de Fernando Stroll que se la jugó. Russell, Stroll se si la Russell jugó. no se lo llevó por Pero delante es o de legal, ¿no? milagro. O sea, A ver, en es situación legal de dentro se ha del anunciado la Delta. salida de safety car, hay bandera amarilla en todo el circuito, nadie puede adelantar, ¿no? Sí, Pero a una vez ver, que entraron dentro de, ¿cómo se dice? Ah, Entre vale, los dentro del boxes, carril del box. Dentro del entre carril del box, líneas de claro, sí, safety claro. car puedes Ahí sí, ahí sí. competir. Estés en la Ahí sí, circunstancia que ahí sí. estés. Bueno, bandera roja no, pero estando en safety car, entre líneas de safety car se puede competir. Después hay un Correcto. delta, que no te puedes pasar ni yendo rápido ni yendo lento. sí, pero Russell casi se lo come allí, o sea, Ya, pero digo que Stroll se la jugó, ¿eh? Se la jugó por ir mucho, sí, lentito sí. de más y aparte se comió a Russell que lo adelantó. En ese momento, y Russell venía por detrás de Stroll y después del ciclo de paradas, Russell sale por delante de Stroll. O sea, se perjudicó. Vamos, salvo que tengas la distancia tal, normalmente una doble parada tal, y volviendo a la situación de Red Bull, estaban tan cerca que uno, vamos, o sea, iban a palmar. Uno iba a salir perjudicado en cualquiera, en la que se dio o en la de que se hubieran esperado, uno iba a salir perjudicado más de la otra. Pero en fin, tampoco la cosa tampoco fue ahí un desastre porque tienen tal ventaja que, bueno, Verstappen salió tercero. Enseguida, vamos, le enchufó un adelantamiento a Leclerc y tiramillas. Que claro, después de la situación con Pérez ya, bueno, pues claro, de tú a tú, pues... y mira que fueron a fuego, porque los dos rozaron muros y por poco tienen que lamentar estamparse contra el guardarraíl, o sea que fueron a tope, ¿no? Pero el resto de la parrilla había tanta diferencia que vamos, o sea, incluso hubieran podido cagarla de manera descomunal en boxes que hubieran adelantado toda la parrilla. Es que tienen, al menos aquí en Azerbaiyán tenían tanta ventaja que adelantaban a quien querían y como querían. Y después, pues a ver, Ferrari, como llevo diciendo, pues Leclerc muy bien, la verdad. En especial diría yo, además de la clasificación, que normalmente él destaca eso, en clasificación me sorprendió, la verdad, porque yo pensaba que en la carrera larga, pues por tema de degradación, se podía venir un poco a pique, y al contrario, la verdad, le aguantó ahí el pulso a Fernando. Es cierto que a última hora, poco más, y Fernando le da un susto bien amargo a Leclerc, pero bueno, me sorprendió que al menos aquí en Azerbaiyán, pues tema de degradación y en ritmo, pues muy lejos de Red Bull, pero lo suficiente como para conseguir el primer podium de la temporada y sacarse un poco al menos el amargo de las tres primeras carreras de Leclerc. Y después Aston Martin que, bueno, primera vez que Fernando se queda fuera del podio en lo que va de temporada, muy cerca de Leclerc, las cosas como son. Yo tampoco estaría muy preocupado, Aston sigue estando ahí. Tienen que acabar de pulir el tema de clasificación, o sea, salir octavo, sexto y tal, pues evidentemente, entre comillas, compromete un poco tus posibilidades de optar a un podio. Cuanto más adelante salgas, pues pero grullo, pues más opciones tienes de podio. Pero aún así, sobre todo en carrera, pues estuvo bien, adelantó ese adelantamiento a Carlos ahí que no te lo esperas, muy bien, tal. Y bueno, pues lo intentó Hubo un momento que se situó muy cerca de Leclerc, después no sé si es que un poco decidieron uno y otro guardar neumáticos o lo que sea, se distanciaron un poco y en la parte final de la carrera, como las 5 o algo más de 5 de las últimas 5 vueltas, pues no sé, Fernando puso ritmo de vuelta rápida y llegó a rodar más rápido que los Red Bull, o al menos en los mismos tiempos de vuelta, ¿no? Y llegó a tener la vuelta rápida. De hecho, creo que, bueno, no sé si al final Verstappen la tenía y cuando se la llevó Russell por cambiar los blandos. muy cerca, se quedó a milésimas del mejor tiempo de Pero Red Bull. sí, pero justo lo que estabas comentando es a lo que me refería yo antes. O sea, ¿cómo se da espectáculo en la Fórmula 1? Permitiendo que Alonso vaya a cañón
a por Leclerc. Las vueltas que haga falta, o me acerco, veo que no soy capaz de adelantarlo y venga a guardar neumáticos. ¿Entendéis? O sea, ¿cómo hubiera sido la carrera más interesante, más entretenida y nos hubiera tenido pegados al sofá? ¿Peleando realmente por los puestos o viéndolos cómo guardaban neumáticos? Pues procura que eso se dé, o sea, procura que el que te fabrica los neumáticos haga unos neumáticos que permitan este tipo de cosas y dejarnos de chorradas. Perdonad que vuelva otra vez, pero es que lo estabas diciendo y es que me... Sí, pero bueno, es que es un tema recurrente y es que también poner toda la responsabilidad en Pirelli, que al final hacen lo que le piden, o sea, hemos pasado Por eso digo, dile a Pirelli que te haga unos neumáticos que permitan así. Pero es que han pedido justamente lo que tienen ahora, ¿sabes? Ya, o sea, es que es un lío es que es inaudito, o sea, es que es inaudito. O sea, en vez de estar viendo correr a los pilotos, los estamos viendo es ver cómo ahorran neumáticos, tío. O sea, joder, en fin. Y bueno, pues eso, que Fernando pues se acercó hasta estar luchando por la vuelta rápida, pero evidentemente al final Russell pues no pudo hacerse con Stroll, ¿no? Creo que fue así, porque al final Stroll lo consiguió superar y Russell no podía con Stroll, al final creo que incluso se fue largo o algo así. Es que los Mercedes en esta carrera eran claramente inferiores, yo creo, a los Sí, Aston estuvieron en el sprint, estuvieron mejor, al menos Russell, que luchó al principio con Verstappen, estuvieron un pelín más. En la carrera larga ya. Pero también porque salieron delante. Asumo, que ya digo que no vi Sí, la también, es carrera. verdad, sí. Pero bueno, al final Russell, pues nada, con neumáticos blandos y creo que nuevos, pues nada, vuelta rápida y para casa. Pero en fin, Fernando no consiguió el podium, pero teniendo en cuenta las circunstancias de todo el fin de semana, un cuarto y muy cerquita del tercero, bien, no me quejaría yo mucho de esto. Y por detrás, pues nada, Carlos, como os decía, pues un poco a la tónica de lo que va de temporada, a excepción de lo que pasa en Australia. Leclerc claramente superior, no acabó no sé, está ahí a una clara diferencia evidentemente, los Red Bull a otra historia, pero una diferencia importante de Leclerc y Fernando, Carlos. O sea, Carlos consiguió aguantar a Hamilton y porque el Mercedes en punta ni para atrás, que si no, igual Hamilton se le cuela, ¿no? O sea que Carlos al menos no está abandonando, cosa que pasó el año pasado, pero bueno, hostia, tiene que al menos estar al mismo nivel que Leclerc. Si Leclerc está décimo, pues que esté décimo, pero si Leclerc hace podium, pues que esté cerquita ahí de eso, ¿no? Al menos, no tan lejos. Eso sería, claro, lo que deberíamos, no sé, no iba a decir exigirle, pero no es la palabra, ¿no? Eso sería lo ideal, en el sentido de si confiamos en eso, ¿no? O sea, si quieres ser campeón del mundo, lo primero que tienes que hacer es ser mejor que tu compañero de equipo y eso, pues, eh, en los puntos es así, pero por las circunstancias que ha tenido Leclerc, no por buen pilotaje, digamos, de Carlos, ¿no? Pero desde otro punto de vista, no sé, a mí, o sea, estuvo todo el fin de semana por las declaraciones que hacía sufriendo con este coche, por lo que sea. O sea, no se adapta al circuito, no se adapta al coche. Y sin embargo, pues mira, ni tan mal, ¿no? Es que un poco ese es el problema. Tirando de oficio o lo que sea, pero o sea, minimizando daños, ¿no? Sí, pero un poco ese es el problema, que no se adapta. O sea, es que cuando las cosas te van bien, pues claro que vas a estar bien, pero también hay que chutar cuando las cosas no van pues
tienes problemas, el coche no está a tu gusto. Claro, es que... Yo qué sé, pero tú imagínate que igual por haber arriesgado más se da ya, contra un no, muro que era sí, bien fácil. O sea, yo qué sé, que dentro de lo que cabe, pues oye, mira. sí, que se podía Oye, haber acabado contra el muro. Sí. para mí el problema es la comparación con Leclerc. Y sale ganador Y Leclerc, mira que claramente. Leclerc en la clasificación, ahora no recuerdo si fue en la clasificación o en la clasificación sprint, también acabó en la Q3 estampándose. Esto se me pasó a comentarlo, ahora no recuerdo en cuál fue, porque tengo tal cacao maravillado, pero no sé si fue en el sprint, puede ser en el sprint, donde en la Q3, ya con el tiempo marcado y tal, pues acabó estampando. O sea que Leclerc comete errores, pero mira tú por dónde, pues al menos está consiguiendo esa chicha de, joder, de estar luchando con, pues lo que pasó en Bahrein, por ejemplo, que Leclerc, pues al menos se metió entre los Red Bull, que después no pudo con ellos, vale, pero al menos estaba ahí. En cambio, Carlos pues estaba luchando no sé, con la parte, si me apuras, te despistas un poco, estás luchando con un Alpine o uno de estos, ¿sabes? O sea, Ya, pero bueno, no sé, yo, o sea, soy optimista en el sentido de que yendo todo lo mal que ha ido en estas primeras carreras, eh, pues ahí está, todavía, ¿no? sí, y Quiero seguramente decir, podía estar mucho peor. De hecho, Leclerc está bastante peor que Sainz, bueno, en lo que se se ha refiere al acercado, campeonato, en lo que son los puntos. Entonces, si a partir de ahora, a ver si en Miami ya pues lo vemos entonado, ¿no? Ya se hace pues eso con el coche y empieza a pillar confianza y empieza a hacer buenos tiempos, pues con la misma mm, ya Leclerc no es capaz de pillarlo, no lo sé. bueno, Pero quiero no lo decir, veo tan claro, ¿eh? hay que ser, yo qué sé, hay que darle un voto de confianza, ¿no? O yo le doy un voto de Mira, confianza a Carlos Sainz, aunque sí que es cierto que a día de hoy, si me dicen, o sea, claramente hay que reconocer, pues que Leclerc es mejor a día de hoy piloto, sí. al menos conduciendo el Ferrari. A día de hoy sí. Venía Leclerc aquí con 6 puntos y sale con 28. Carlos tiene 34. O sea, en un fin de semana casi Le ha pegado un buen mordisco, sí, casi sí. ha triturado toda la diferencia acumulada de tres carreras. O sea que igual en el cómputo a final de temporada, pues estos resultados de Carlos, pues sí que le sirven a la hora de acumular puntos. Pero bueno, joder, el objetivo de esto es ganar, no es acabar por acumulación de puntos tercero, cuarto o segundo. A día de hoy el objetivo de Ferrari no es ganar. Ya, pero joder, que sí que Yo lo que digo es, o sea, sé lo que lo dices primero y que tal. tienes que hacer es quedar por delante de tu compañero de equipo. Sí. Sí, sobre todo bueno, en clasificación que te meta 8 décimas. A ver, ¿puede quedar por encima tuya? Pues sí, puede quedar por encima tuya, pero que encima te meta 8 décimas, joder, y Duele. mucho, ¿eh? 8 décimas. Sí. Y después yo únicamente comentaría el caso Alpine, que como comentaba al principio del podcast, pues tuvieron un fin de semana para olvidar, no tan para olvidar como lo de Australia, aunque en Australia lo bueno de, pese a que se dieron el tortazo los dos, es que al menos Gasly estaba, creo que quinto, una cosa así, dentro de lo que cabe, pues estaba, cuando se dio el tortazo, quinto. Aquí no había quinto ni hostias. Y bueno, pues al final no le salió nada. Y Ocon protagonizó una de las imágenes negativas de la carrera. Y es que al final intentó jugársela a una parada y a ver si salía un safety car en el momento oportuno y tal. Y aprovecharse, porque salió con el duro, con el compuesto más duro. Y bueno, no salió el safety car, ni hubo banderas rojas y tal para que le sonara bueno, a chiripa, no le salió, con lo cual pues nada, en la última vuelta se metió en boxes para cumplir con el reglamento, que por cierto Alpine incluso llegó a pensar que le iban a palmar una descalificación por no cumplir con el reglamento, pero en fin, pudo meterse en boxes y justo cuando estaba metiendo en boxes la FIA estaba armando el chiringuito del parque cerrado y tal, y se encontró con gente en el carril de box, o sea, no pasó ninguna desgracia, pero hostias, que no puede haber gente ahí, demonios, y encima gente de la propia FIA que monta todo el chiringuito ahí, o sea, fue curioso después ver cómo los comisarios llamaron a la propia FIA para echarle la bronca a sí mismos, o sea, tío, a ver,
que comprendo que tienen que tener, que no es habitual que ver coches en boxes en la penúltima o en la última vuelta, vale, no es habitual, pero bueno, que no sea habitual no quiere decir que no puedan meterse en boxes. Y bueno, hay unos preparativos y no sé qué, y vamos, que aquello en otras circunstancias los hubiera atropellado, en otro circuito, en otra calle de boxes, pero aquí pues digamos que Ocon tuvo margen para no atropellar a nadie, que no hubo ninguna desgracia, pero joder, son este tipo de cosas que después, claro, la FIA se pone muy, muy estricta con, no, los reporteros pues tienen que poner casco y tal, y hay que tener no sé qué historia, un chaleco identificativo, y después pasan estas cosas. VIPs por ahí pululando, la FIA monta el chiringuito del parque cerrado cuando la carrera no ha acabado, en fin, por suerte no pasó nada. Sí, la verdad es que eso fue surrealista, ¿eh? Ya no solo porque hubiese un coche que faltaba por hacer su parada, es que podía haber habido un accidente y que tengan que entrar coches en box. O sea, Aparte, mucho cuidado con... José, es eso, que sabían que tenía que entrar por reglamento, no es esto. Claro, Bueno, no sé si... yo entiendo que la gente que estaba allí pueden no saberlo. Sí, no tenían Pero ni es que pajolera da idea, igual. pero O sea, el de da la igual, o FIA sea, al menos, que monta el chiringuito, totalmente, pone las vallas, dices, joder, tienes que estar un poco enterado totalmente. donde No, vives, ¿no? dirección de carrera tenía que ser consciente y el error es garrafal. Pero que da igual, o sea, que no hay excusa. Que para unas cosas mucho cuidado y para otras muy poco. No puede haber gente en el sitio por donde van a pasar los coches. Yo del resto de la carrera, llevo ya unas carreras que me deja un poco alucinado. Las carreras que está haciendo Bottas. No sé si os fijáis, ¿no? O sea, pero siempre está ahí atrás de todo. O sea, en este caso, hizo 3 cambios de neumáticos. Entre la vuelta 6, antes del safety car, y cambia de medios a los duros. Vuelve a entrar después, o sea, durante el safety car, en la vuelta 12, y pone otra vez otros duros, ¿no? Y de nuevo en la 34 para poner medios. Es que o sea, yo no entiendo qué está haciendo Alfa Romeo con Bottas. O sea, de verdad, no. Porque lleva varias carreras así. Y es como si estuviera en unos libres, no sé, o en unos test. No sé si me explico. O sea, pero ¿a qué? Es ¿Tienen la intención de combinación de hacer? que el coche es una patata, es un poco así, a día de hoy seguramente será el peor coche de la parrilla, y después es que Bottas tampoco está muy motivado, ¿no? Ya, pero tanto cambio de neumático, o sea, quiero decir, no le veo, o sea, bueno, o sea, es que Es de que verdad que no lo entiendo. también es un poco lo que dices tú, que claro, un poco lo que comentaban también es que, claro, con este formato sprint no hay tiempo para probar cosas, con lo cual, pues, en caso de, pues, ¿dónde pruebo las cosas? ¿Dónde tengo en carrera? Pues, mira, es lo que hay. No, o sea, de hecho hay muchos equipos que no han traído cosas aquí a Azerbaiyán porque, claro, no las podían probar porque era ya, sí, tengo el Libres 1, pero son 60 minutos, que igual sale una bandera roja como salió, me lo cortas tal, pero después a partir de ahí es todo a fuego. Que no sé si ese es el caso este, pero bueno, yo creo que el coche es una patata y encima Bottas pues tampoco es que está muy, muy, muy allá, a pesar de que el tío no tiene contrato para el próximo año. O sea que un poco debería chutarle un poquito más, a pesar de que el año pasado a estas alturas nos estaba maravillando. Bottas, también el coche iba más, chutaba más, ¿eh? El año pasado, las cosas como son, pero este año, joder, estoy viendo más a Bottas por lo que hace fuera de la pista que por lo que hace en la pista. Sí, Instagram. Justo antes de empezar a grabar me puse un momentito los momentos más interesantes, por así decirlo, de la carrera de Miami del año pasado. Mola lo de tener la aplicación de la Fórmula 1 TV para estas cosas.
Y, joder, ni tan mal, ¿eh? El Bottas el año pasado, en Miami. Quedó, no sé si octavo o por ahí, una cosa así. Vaya, o sea, Sí, sí, y tenía que por haber delante de los quedado, Alpine, o tenía que haber sea, quedado más adelante, porque al final, sí, tuvo un error. Delante de algún Mercedes, juraría sí, que sí, al debió haber final se le quedado. fue no sé qué historia, medio error, el neumático se le frió, no sé qué historia, pero al final pudo quedar más adelante. O sea que es que el año pasado ese Alfa Romeo fue bien parido, ¿no? Tenían la ventaja del peso, que ellos sí que iban en el peso mínimo, mientras que el resto pues estaban con un sobrepeso de en torno a 10 kilos de media. Y claro, este año pues todos se han puesto las pilas y ya no tienen esa ventaja, ¿no? O sea, y bueno, aparte el equipo está en esta medio transición a Audi, es un poco que en general dices, sí, dentro de unos añitos es Audi oficial, me voy a exigir ahora. Bueno, es un poco, el equipo en sí está un poco en una fase, una nebulosa, ¿no? En general diría yo. Pero en fin, no es el único, porque Debris tampoco es que el tío esté para dar saltos. Mm. Y eh, por la contra, pues al menos, o sea, aparentemente una clara mejoría de McLaren, ¿no? Con respecto a carreras anteriores. Piastri creo que no llegó a entrar en los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, el 10º fue Sunoda. Piastri esperan más, quedó 11º, pero esperan pues más, yo, esperan más. Trajeron mejoras para este circuito, pero unas mejoras que no se mostraron todo lo ventajosas. Ellos dicen que por las condiciones del circuito, unas condiciones que ahora en Miami dicen que se debería notar más mejora. Bueno, vamos a verlo, ¿no? A ver si es pero así. vaya, bastante bien, ¿no? Da la sensación, o sea, Pero comparado bueno, sobre todo desde donde venían. sí, sí, pero Y a fin de cuentas, Norris fue el primero del resto del mundo, si incluimos ya, que yo entiendo que sí, a Aston Martin dentro de los de arriba, ¿no? Con lo cual, pues, oye, ni tan mal. sí, pero bueno, siguen haciendo cosas un poco a la desesperada, porque Norris en el sprint puso el blando para ver si sonaba la flauta y aguantaba el sprint con blandos y no. A las primeras de vuelta el blando, que era el más blando que hay de Pirelli, pues eso no aguantaba ni para darle y claro, se arriesgó, no salió y para casa. Digamos que no está en esa posición que estaban hace 2 años, sí que eran claramente la alternativa tras Red Bull Mercedes y rivalizando con Ferrari. Este McLaren está lejos de aquel y esperemos que esté cerca. Por ejemplo, lo que estuvieron el año pasado cuando estuvieron peleando con Alpine fue, ¿no? Aunque me temo Sí, que pero con es que Alpine es lo contrario, ¿no? O sea, Alpine lleva 2 carreras que para Sí, hacérselo mirar, realmente. sí, sí. A ver si se recuperan, pero claro, la incursión a todo trapo de Aston Martin a estos equipos, McLaren, Alpine y tal, no, yo creo que no tienen margen a ponerse a su altura. O sea, hay tal déficit de puntos y en las posiciones donde se mueve esta gente que sí, queda mucho año, pero no creo que haya margen, ¿no? Que de hecho yo también imagino que Red Bull está cuadrando todo para, digamos que, pensar ya en 2024, ¿no? Como aparte tienen la sanción esta por exceder el límite presupuestario y tal, que en algún momento les debería afectar más, pues dicen, pues a principios de la primera parte del año sacar los máximos puntos posibles, que desde luego lo están maximizando, no han sacado los máximos, pero están cerquilla de eso, porque a ver, ostras, tienen 180 puntos en el Mundial de Constructores, el segundo que es Aston Martin tiene 87, es una diferencia del copón Es ya, que ¿eh? han hecho primero y segundo en todas las carreras. Hostia, es que son casi 100 puntos, es una pasada la diferencia, ¿no? En el Mundial de Pilotos no es tan... Es importante porque son 33, mira tú por dónde, 33, entre Verstappen y Alonso, que bueno,
son puntos, pero digamos que en una carrera un 25-0, pues digamos que se reduce bastante, pero es que en el de constructores, hostias, la diferencia es gigante, ¿no? Diría yo. O sea, como sigan este paso en agosto ya son campeones. La cosa Vamos con Miami. la tienen sumamente encarrilada ya. Bueno, pues sí, continuamos entonces. Bueno, recordamos un poco cómo queda el campeonato y nos vamos para la carrera de Miami. En el campeonato de constructores, con este Gran Premio disputado, quedamos en primera posición con Max Verstappen con 93 puntos, seguido de Checo Pérez con 87, están pegados los dos. A partir de ahí, pues el tercero es Fernando Alonso con 60 puntos, cuarto es Lewis Hamilton con 48, quinto es Carlos Sainz con 34, sexto y séptimo Charles Leclerc y George Russell con 28 puntos, octavo es Lance Stroll con 27, noveno es Lando Norris con 10, décimo Nico Hülkenberg con 6, en undécima posición, bueno, a partir de la undécima posición tenemos a Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Esteban Ocon y Pierre Gasly, todos estos pilotos con 4 puntos. Luego en decimoquinta posición tenemos a Su Guanyu y a Tsunoda con 2. En decimoséptima tenemos a Albon y a Magnussen con 1 punto. Y luego decimonoveno y vigésimo tenemos a Sargent y a Nick de Vries, que no han puntuado. En cuanto a constructores, Red Bull 180 puntos, como decíamos. Segundo es Aston Martin con 87. Tercero es Mercedes con 76. Cuarto es Ferrari con 62. Quinto, McLaren con 14. Sexto, Alpine con 8. Séptimo, Haas con 7. Octavo es Alfa Romeo con 6. Noveno, Alfa Tauri con 2. Y décimo, Williams con 1 punto. Y Claro, nos vamos. fijaos, perdón, el salto, ¿no? Entre McLaren y Mercedes, perdón, entre McLaren y Ferrari, de 14 a 62 puntos. O sea, más de 4 veces más, ¿no? O sea, tiene Ferrari que McLaren. Es el escalón gordísimo, ¿no? Que hay ahí en... Y Ferrari tampoco es que haya conseguido muchos grandes puestos, ¿eh? O sea, No, pero o sea, digamos que es de los que... O sea, está Red Bull, luego un escalón gigantesco de casi 100 puntos sobre Aston Martin, pero luego entre Aston Martin y Ferrari, pues está la cosa más o menos ahí, que en un solo gran premio ya puede, en función de los resultados, podría variar mucho, ¿no? Vamos, que están ahí pegados. Pero es que luego hay otro escalón enorme, y donde ya digamos que el primero de ese resto es McLaren, pero di tú también que ya cuando estás ahí abajo, simplemente arañar o 5 o 6 puntos de distancia ya también es una distancia considerable, porque no es tan fácil, ¿no? Arañarlos cuando estás puntuando 1 o 2 puntos. No es tan sencillo el dar el sorpaso, ¿no? Pero vaya, que los escalones están ahí claramente. O sea, simplemente ves la clasificación y ya te haces una idea exacta de cómo son las carreras, ¿no? Y dónde están las... sí, es que antes, por ejemplo, el año pasado tenía un margen, digamos que 4 puestos para puntos, que este año tienen 2, porque al incorporarse a Aston Martin, pues está los 2 Red Bull, los 2 Mercedes, los 2 Ferrari y los 2 Aston Martin, que a priori, si todo va bien, pues están en puntos. Solo quedan 2 Y, puestos. o sea, es que ahora que te das cuenta, y Alpine, 8 puntos después de 4 carreras. 8 puntos nada más. Teniendo en cuenta que Renault es motorista, o sea, es uno de los pepinacos, ¿no? De los equipos pepino, por así decir. Y bueno, pasamos a Miami, que es lo próximo que tenemos este próximo fin de semana. Cuidado con los horarios, porque también son horarios diferentes, todas las sesiones, o sea que cuidadito.
En este caso, los primeros libres el viernes son a las 8 de la tarde, los segundos libres a las 11:30, después el sábado los terceros libres a las 6:30, la clasificación a las 10 y después el domingo la carrera a las 9:30. No me preguntéis por qué estos horarios, pero son los que han puesto. Todo esto en horario peninsular de España, 1 hora menos en Canarias. Después, en cuanto a los compuestos que lleva Pirelli para aquí, para Miami, pues son C2, C3, C4. Y después zonas de DRS en Miami, pues las que vimos en la edición del año pasado, más o menos. O sea, 3 zonas de DRS con 3 zonas independientes de detención, que serían uno en la zona de meta, esa es una zona de DRS. Después, entre la 9 y la 11, otra zona de DRS. Y después, en, digamos, la recta grande de Miami, entre la 16 y la 17, ahí va otra zona de DRS. Con novedades de Miami para esta edición: la segunda, reasfaltado. El paddock ahora lo han puesto dentro del estadio, cosa que el año pasado no pasaba así, porque creo que estaba ocupado por la estructura del Open de tenis que se celebró días anteriores al Gran Premio. Pues este año el paddock va a estar dentro del estadio, aparte de reasfaltado, como decía. Y esto, El puerto sigue estando donde el estaba. puerto, eso iba, Pero tiene agua, tiene agua. el La puerto marina este falsa año tiene agua. tiene agua, como dice José, tiene agua, o al menos eso es lo que he leído. No sabía. Sí, hay más presupuesto y ahora tiene agua, no es un pintado ahí, una lámina, un vinilo ahí como el año pasado. Este año hay agua. Esa es la novedad más importante realmente de este año, que la Sí. marina falsa tiene agua. Nada, yo quería comentar a lo que decía Emma de los horarios, que hace años, un par de años o 3, que quitaron lo de que empezaran las carreras a I-10, porque confundía a la gente, y ahora solo le falta poner sesiones a las I-15 e I-20, porque vamos, ya me dirás tú qué ganamos teniendo la clasificación a las 10, la carrera a las 9:30, los libres a las 8. Yo ya en los libres ni me meto, porque los libres seguramente ni los vea. Pero por lo menos pon clasificación y carrera a la misma hora. Es que hay que hacer un Excel por colores por cada carrera, vamos. Oye, pues ahora que lo dices, igual es por la misma razón que decidieron hacerlo de los 10 minutos. No sé, igual, no sé, por No, especular. porque si ese fuese el motivo, los dos serían a las 9:30 o los dos serían a las 10. No, pero cuando fue el de 10 minutos de retraso, únicamente era la carrera. La clasificación siempre era en punto, ¿Mm? Sí, pero en este caso la carrera no la atrasas con respecto a la clasificación, la adelantas. Por lo tanto, el que se queda con la copla el sábado de que el evento principal es a las 10, si fuese a las 10:15 o a las 10:30, tendría sentido, porque ya la gente va a estar ahí desde las 10 enchufada. Pero es que lo ponen a las 9:30, para que cuando tú llegues ya esto esté todo el pescado vendido. Ya, no sé por qué en Europa lo clavan y aquí cuando salimos de Europa, aquí esto es aquí un salto de mata, Yo creo que pero ¿por qué? O sea, el que pone los horarios es el mismo que hace la programación de MasterChef. sí, ¿no? ¿Será porque tienen algo previsto en Miami de concierto? Porque en Estados Unidos era muy de... El concierto es más importante que la carrera. Puede ser. Eso sobre todo se da en el Dakota, que hay una diferencia importante, pero es que aquí tampoco hay una diferencia que digas, hostia, es que lo justifique. Es que estamos hablando de diferencias de media horita. Por media hora, pues empalmas todas las sesiones para que sean igual, ¿no? Creo que tampoco Entiendo que en Miami no va a haber problemas de luz, ¿no? No, eso no hay problema. Que no, porque pero no sé, las 9, es que no sé qué diferencia horaria tenemos entre España y Miami, pero calculo que habrá 4, 5 horas, me imagino. Nada, son... Acuérdate cuando grabábamos la Morsa, que grabábamos a las 10 de la noche. La carrera es a las 3:30 de la tarde. En Miami es la misma hora que Nueva York, sí. 3:30 de la tarde. La carrera es a las 3 horas local. Sí. 3, 4 de la tarde, hora local, sí. Ahí hay sol para aburrir, O sea que es más posible que se evapore el agua del puerto este antes de que se haga de noche. O sea que eso no va a haber problemas. Pero sí, es un poco raro, hay que estar atentos porque a lo que te despistas un poco, pues te has perdido algo, ¿no? Pues nada, el fin de semana tendremos eso, a última hora,
tendremos la resolución de lo que ocurra en este Gran Premio de Miami. No sé si queréis añadir alguna cosa más o vamos ya cerrando por esta semana. Los resultados de la porra. Ah, efectivamente, Juan, los resultados de la porra. Lo que fue en la porra en sí misma, el Gran Premio de Azerbaiyán, el primero quedó XB con 227 puntos y el podio lo completan J. Fresu y Lord, empatados ambos en la segunda posición con 197. Después cuarto Luis Fe con 186, tanto XB como Luis Fe con el pronóstico reserva. Quinto José Luis Maraval, sexto Origati, séptimo Tony, octavo Nofret, noveno Chap 101 y décimo Chodaboy. Y lo que es la clasificación general, pues esos tres primeros son lo que cambiaos de orden. El primero está Lord con 396 puntos, el segundo es XB con 364 y a un solo punto J. Fresu con 363. Después cuarto es Alf, quinto Toño Biciclo, sexto Chac 101, séptimo José Luis Maraval, octavo Jan Bedel, hola Julián, un saludo desde aquí, noveno Origati y décimo Luis Fe. Con respecto a los integrantes desde boxes, pues el primero está Enma con 306 puntos, segundo voy a decir Jorge, que yo no pierdo la esperanza de que se pase por aquí alguna vez, con 294. Sigo bajando. Dani, estás tú con 274. Agus con 259 y a un punto de Agus estás tú, José, con 258. Pero bueno, comentar que esta era la primera carrera en la que no se tenía en cuenta el peor resultado, y esto hace que se produzcan saltos importantes con respecto a, o sea, que las clasificaciones salten con respecto a la semana pasada, bueno, al Gran Premio pasado. Y bueno, y en cuanto a la regularidad, que ya solo se tienen en cuenta, como sabéis, los resultados de los pronósticos que se han enviado específicos para este Gran Premio. El primero J. Fresu y empatado con Lord con 11 puntos. Los dos obtuvieron la misma puntuación, los 197 puntos en la porra. Y el tercero, José Luis Maraval. Cuarto Origat, bueno, y la clasificación pues prácticamente la misma. En cuanto a la clasificación general, el primero es Lord con 21 puntos, segundo J. Fresu con 16, empatado en esa segunda posición con Toño Biciclo, cuarto es Origati, quinto Alf empatado con Apelando y Maxamo, octavo Luis D y noveno José Luis Maraval y Yogi a la vez. Y aquí, bueno, pues también, en este caso Jorge es el que va primero, Emma tú vas segundo, tercero Agustín, cuarto Dani y quinto José Vaso. Y nada, simplemente con respecto bueno, como anécdota decir que solo hubo uno que acertase lo que es la pole position, que fue José Luis Maraval, y nadie acertó la vuelta rápida en esta ocasión de la gente que envió pronósticos, o sea, la gente que con los pronósticos reservas sí que hubo algún acierto por ahí, pero vamos, que específicamente acertaran, solo José Luis Maraval acertó la pole y nadie acertó la vuelta rápida. Y un pequeño aviso, y es, tened en cuenta que la identificación de los usuarios se realiza por medio del correo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? Que si alguien se despista y cubre el pronóstico del Gran Premio con una dirección de correo que no es la misma con la que se ha registrado, pues que al final va a aparecer dos veces, porque va a aparecer con ese pronóstico enviado y también aparecerá como si no hubiese enviado el pronóstico con el pronóstico reserva. Esto ocurrió con dos usuarios este Gran Premio, no pasa nada, o sea, se detecta y se avisa, pero bueno, simplemente eso, que tengáis un poquillo de ojo y que os acordéis cuál es el correo con el que os habéis registrado y que utilicéis ese siempre. Y nada más. Nada más y nada menos. Bueno, pues cerramos aquí el capítulo, una vez repasado también la porra de la semana pasada.
Y como siempre, os agradecemos que hayáis estado una semana más con nosotros. Os emplazamos a la semana que viene cuando hablaremos del Gran Premio de Miami. Y yo, pues, sin más que añadir, recordaros que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar, aparte del podcast, los enlaces a la porra, los medios de contacto y las redes sociales. De todas formas, ahora os lo recuerdan mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes, pero también estamos en Mastodon. Somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviar un email podéis hacerlo desde boxespodcast@gmail.com y bueno, pues fin de semana en el que habrá que trasnochar, pero vamos, que nos iremos a la cama contentos, vaya, después de ver la carrera. Un abrazo, hasta la próxima. Y nada, estamos en Telegram, t.m/desdeboxes, y ahí estáis todos invitados a participar. Y nada, un saludo y nos vemos la semana que viene. Pues ¿sabíais que según acaba una carrera te ponen otra en la aplicación de No, pues ni Fórmula idea. 1? Claro, el objetivo es Ahora que ya no sabéis. abandones nunca. No abandones nunca la aplicación. Entonces ahí Te todo el tienen santo cautivo. ahí cautivo.